tenemos un canto especial por parte de Nayeli. Nayeli chiquita. Querido Jesús, te quiero hacer una pequeña oración. Aunque mis palabras sean tan torpes, te la doy con todo mi amor. Pequeñita oración, yo te quiero conversar. Poco torpe mis palabras, tal vez pueden resultar. Quiero darte tantas gracias por papá, mamá y tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Tú me escuchas desde arriba con tu oído celestial, y con tus gigantes manos me ayudas a caminar. Con tu boquita me hablas, yo te puedo escuchar, que me llamas mi hijita, lindo Padre Celestial. Querido Jesús, tu amor sin igual me llama a ti, a tu nombre alabar. Soy una pequeña que te canta así, mi corazoncito pertenece a ti. Querido Jesús, tu amor sin igual me llama a ti, a tu nombre alabar. Soy una pequeña que te canta así, mi corazoncito pertenece a ti. Pequeñita oración, yo te quiero conversar. Poco torpe mis palabras, tal puede resultar. Quiero darte tantas gracias por papá, mamá y tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Tú me escuchas desde arriba con tu oído celestial, y con tus gigantes manos me ayudas a caminar. Con tu boquita me hablas, yo te puedo escuchar, que me llamas mi hijita, lindo Padre Celestial. Querido Jesús, tu amor sin igual me llama a ti, a tu nombre alabar. Soy una pequeña que te canta así, mi corazoncito pertenece a ti. Querido Jesús, tu amor sin igual me llama a ti, a tu nombre alabar. Soy una pequeña que te canta así, mi corazoncito pertenece a ti. Amén. Le damos gracias a Nayeli, ¿verdad?, por ese hermoso canto, que nuestro corazón sea para Dios, ¿verdad? Así como ellos tienen el corazón de niño, también nosotros también debemos de tenerlo. Ahora invito a nuestro hermano Alejandro, que él tiene la parte principal. Feliz sábado. ¿Sí me escuchan? ¿Están cansados? Los veo como cansados, como que tienen sueño.
¿No tienen sueño? Si no, los voy a dormir ahorita. ¿Quiénes creen que sean más preguntones, los adultos o los niños? ¿Los niños? ¿Los dos? ¿Y quién hará las preguntas más interesantes? ¿Los niños o los adultos? Los niños. ¿A ustedes les ha pasado que les pregunta a un niño algo que a veces es más difícil contestarle a un niño que a un adulto? ¿Por qué será que los niños son tan preguntones? Porque van creciendo y van conociendo cosas nuevas y su inquietud va creciendo por las cosas. Que los adultos a veces queremos saber todo, ¿verdad? Y no, pues, a veces los adultos no preguntamos por pena o por el qué dirán, pero un niño no se guarda nada. A ver, ¿cuál sería una pregunta incómoda de un niño hacia un adulto? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Qué contestarías tú, Benja? Los trae la cigüeña. ¿Y de dónde viene la cigüeña? De París, ¿verdad? ¿Cuál sería otra pregunta incómoda? A ver. Una pregunta incómoda que hace un niño. Van a decir que no les han preguntado nada a los niños. ¿No se les viene ninguna a la mente? ¿Por qué hablamos de las preguntas? En la Biblia hay muchos personajes que utilizaron el método de preguntar para la enseñanza. Por ejemplo, hay uno que pregunta mucho, que es Pablo. Pablo no sé por qué utilizó ese método de que en cada libro hay infinidad de preguntas, ¿verdad? Y quiero corroborarlo con ustedes yendo al libro de Romanos capítulo 6, solo para tomar unos ejemplos. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿cómo dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí es una pregunta que hace Pablo. Ahora en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7, hay otra pregunta ahí que dice así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciará. Así que vemos que vamos a tomar solo el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que usa el método de la pregunta. Hay alguien muy interesante en la Biblia que también hacía preguntas, y estamos hablando de Jesús. Jesús era muy preguntón, si no lo había notado. Por ejemplo, le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Eso está en el libro de Lucas 9:18. Otra pregunta que hizo Jesús está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Otro ejemplo encontramos en Juan 8:10, que dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y otra pregunta que es muy común, ustedes se acuerdan de cuando Jesús tenía 12 años
y se quedó él en el templo y sus padres ya iban en camino a Belén. Cuando sus padres se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos, regresaron a buscarlo, ¿verdad? ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. ¿Y qué fue lo que le dijo a sus padres? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús les contesta con otra pregunta. ¿Por qué me buscabais? Si a uno de ustedes, padres, se les perdiera a sus hijos, ¿qué hicieran? Si se les perdiera uno de sus hijos. Lógico que un niño chiquito, porque si ya es un niño grande, pues ya no, ¿verdad? Pero, ¿qué haría uno como padre? ¿Qué es lo primero que haría? Alarmarse, ¿verdad? Y buscarlo y no sé. Pero entonces, ¿por qué Jesús preguntaba esto? ¿Por qué me buscabais? Es una pregunta muy, se puede decir, ilógica. Porque Jesús a los 12 años ya tenía que saber que sus padres se iban a preocupar por él, ¿verdad? O como la otra pregunta que le hace al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Qué tipo de preguntas hacía Jesús? Era lógico, ¿verdad?, que el paralítico quería ser sano. ¿Por qué Jesús hacía preguntas que parecen tan obvias, tal como quiere ser sano? Y hay algo muy cierto en las preguntas, que, por ejemplo, las preguntas que hacía Jesús, si la pregunta no nos lleva a reflexionar, a meditar o a analizar qué es lo que se nos está preguntando, entonces la pregunta no tiene valor, no sirve. Es por eso que Jesús le dice a este paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque Jesús no podía llegar y sanarlo así. Entonces, con esto Jesús le está diciendo, le está mostrando que Él tiene participación en lo que Él va a hacer, en la curación que Él quiere hacerle a Él, ¿verdad? Y es por eso que Jesús usó este método, para que la persona pudiera sentir el querer, así como el paralítico. Él tenía que decir, yo quiero, ¿verdad? Ustedes sabían que después de la entrada del pecado, después de que Adán y Eva fueron engañados y todo esto, en el plan de salvación hubo una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es esa pregunta? Vamos a ver en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le preguntó? Ahora, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Dios sabía que estaba escondido por allá entre los árboles, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué le preguntó eso? ¿Qué de lógica tiene que Dios le haya preguntado a Adán si Dios todo lo sabe? Dios sabía que Adán estaba allá atrás de los árboles escondido. ¿Por qué le dijo, ¿dónde estás tú? Porque Dios quería que Adán, al hacerle Dios esa pregunta, Adán pudiera sentir el llamado que Dios le estaba haciendo y que pudiera sentir la necesidad que había de estar junto a Dios, porque ¿cómo hablaba Dios con Adán antes de que entrara el pecado? Cara a cara, ¿verdad? Frente a frente, dice. Pero Dios, al preguntarle ¿dónde estás tú?, quería que él sintiera la necesidad de decir, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué estoy yo escondido? ¿Por qué me he separado de Dios? Que él se diera cuenta de que él había quebrado había puesto una distancia, ¿verdad?, entre Dios y Adán. Y eso era lo que Dios quería que Adán sintiera. Así que la Biblia está llena de preguntas.
Pero en esta mañana vamos a analizar una pregunta que me llamó la atención. Y creo que esta historia ustedes la han escuchado mucho. Yo creo que hasta se la saben. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 al 23. Lucas 18, 18 al 23. Lucas 18, 18 al 23. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia del joven rico? Creo que hasta se la saben, ¿no? Los niños también ya es muy conocida para ellos. Versículo 18 dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Ahora, ¿se dan cuenta ustedes con los ejemplos que hemos visto que siempre quién es el que preguntaba? Jesús, ¿verdad? Dios es el que preguntaba y el que hacía las preguntas. Pero ahora viene alguien y le hace la pregunta a Jesús. Pero lo interesante de esto es que Jesús no responde. ¿Será que a Jesús no le gusta responder? ¿O qué piensan ustedes? Miren, lo que hace Jesús en el versículo 18 que dice: viene un hombre principal, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Es una pregunta muy directa, porque ¿por qué Jesús no le contestó? Entonces lo que hace Jesús es, le hace una pregunta. Dicen por ahí que una pregunta no se debe de contestar con otra pregunta, que eso no es de inteligentes. Quién sabe, ¿verdad? No sé. Pero aquí lo que hace Jesús es que le contesta con otra pregunta. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Quién es bueno? Solo Dios. Entonces lo que Jesús le quiere decir a él ahí es: ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso me estás reconociendo como Dios? Y luego le hace otra pregunta. Lo que dice en el versículo 20, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En el versículo 23 dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quería mostrarle a este joven haciéndole estas preguntas? Contestándole con otra pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Porque me reconoces como Dios. Y luego le hace otra pregunta: dime, ¿los mandamientos sabes? Él dijo: claro, yo los he guardado, ¿verdad? Desde que era joven, desde que era un niño. Y es ahí donde me inquieta esta historia. Primero, la pregunta que el joven rico le hizo fue: ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Por qué Jesús le contestó con otra pregunta? ¿Y por qué Jesús le dice: los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué quiere decir Jesús ahí? ¿Que si guardo los mandamientos voy a obtener la vida eterna? ¿Es eso lo que Jesús está enseñando ahí? ¿Acaso es que por obras yo me voy a salvar y si no guardo los mandamientos no puedo obtener la vida eterna? ¿Por qué Jesús, en vez de dar una respuesta, hace una pregunta?
Y aquí me tengo que acordar yo de que muchos hombres ricos vinieron a Jesús en su ministerio. Y uno de ellos es Nicodemo. Ustedes saben quién es Nicodemo, ¿verdad? Lo conocen bien. Así que, bueno, vamos a buscarlo en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este Nicodemo era muy rico, era muy famoso, era muy poderoso, estaba bien parado, con influencias, ¿verdad? Y este hombre viene y habla con Jesús también. Dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ustedes notan alguna pregunta ahí en ese texto? ¿Hay pregunta? Vamos a hacer una comparación rápido. El joven rico era un joven, era un muchacho, ¿verdad? Y Nicodemo ya era adulto. El joven rico va en la luz del día a Jesús y Nicodemo va en la noche. El joven rico pregunta de manera directa: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Nicodemo hace vueltas y dice: sabemos que has venido de Dios porque las señales... Y no le hace ninguna pregunta, mas sin en cambio, ¿cómo le contesta Jesús? Dice en el versículo 3 del libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Acaso Nicodemo le preguntó eso? ¿O a qué horas Nicodemo le dijo, maestro esto, maestro lo otro? No, Nicodemo no le preguntó nada. Mas sin en cambio Jesús le dio una respuesta directa a una que ni siquiera era pregunta. Sin que le hagan una pregunta directa, Jesús le da una respuesta directa. ¿Por qué no le dijo lo mismo al joven rico? Porque cuando el joven rico vino a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Por qué no le dijo: tienes que nacer de nuevo? Una pregunta le hicieron similar a Pablo y a Silas. Cuando hubo un derrumbe en la cárcel, hubo un terremoto. ¿Se acuerdan? Se cayeron las paredes, se abrieron las puertas. El carcelero, al ver todo eso, vio que él pensó que los presos se habían ido, ¿verdad? Pero Pablo, este carcelero se iba a echar sobre su espada, se iba a matar. Pero Pablo lo alcanzó a ver y le dijo: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. ¿Y cuál es la pregunta que hace este carcelero? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué Jesús no le dijo lo mismo al joven rico? Si le está haciendo prácticamente la misma pregunta. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Prácticamente es lo mismo. ¿Por qué Jesús no le dijo lo mismo que Pablo le dijo al carcelero, que fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Y es ahí donde está el detalle, mis hermanos. ¿Por qué Jesús no le contestó como estos hombres, como Pablo o como a Nicodemo? Porque antes que Jesús pueda darte una respuesta clara, Él necesita remover el obstáculo que te impide entender la salvación.
Tú llegas al cielo por la gracia de Jesús, eso es verdad. Pero cuando vas a Jesús y le preguntas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él te responde, quita aquello que interfiere entre tú y yo. Para el joven rico, ¿qué era? Su casa, su dinero, sus joyas, sus propiedades. Quién sabe, a lo mejor tenía un avión, no sé, un barco. Dicen que era muy rico. Así que para este joven rico era eso. ¿Qué es para nosotros lo que nos impide venir a Jesús? Tu matrimonio, tu casa, tu trabajo. No sé, solamente tú lo sabes. Jesús viene y le dice al joven rico, vende, suelta, deshazte, desecha todo lo que tienes. Ahora, Jesús no le está diciendo al joven rico que se quede pobre. ¿O eso dice la Biblia? No, ¿verdad? La Biblia dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero no le está diciendo, hey, te vas a quedar a vivir en la calle. No le está diciendo, deshazte de todo y a ver cómo sobrevives. No le está diciendo, deshazte de todo, véndelo y ahora te pones a trabajar porque ya no vas a tener dinero. Él solamente le está diciendo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Lo que te está impidiendo que puedas alcanzar la salvación es que te estás aferrando a donde no debes. ¿A qué nos aferramos nosotros? Al trabajo. Simplemente nuestros propios pensamientos en veces nos hacen que no podamos seguir a Jesús como Él quiere que lo sigamos. En esta mañana Jesús quiere remover lo que te impide venir a Él. Quiere que te deshagas de eso que te detiene para que aceptes los tesoros celestiales. Pero es verdad que cuando uno viene a Jesús, Jesús va a cambiar nuestras vidas, ¿correcto? Es verdad que cuando uno viene a Él, uno viene pecador, uno viene fumador, uno viene tomador y todo lo que nosotros queramos, porque Jesús nos acepta como somos. Pero cuando nosotros venimos a Él, Él nos dice, suelta esto, deshazte de esto, desecha esto, porque tú estás amando más estas cosas que a mí. ¿Y a quién debemos de amar, hermanos? ¿Quién debe estar en primer lugar en nuestras vidas? ¿Y será eso así? Debería de ser así. Pero nosotros somos tan tercos, somos tan rebeldes, que se nos dice, oye, no hagas esto, no hagas lo otro. Y Dios nos aclara y Jesús nos dice y nos lo recalca en toda la palabra de Dios. Toda la Biblia nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro. No es porque sea un Dios regañón, ¿verdad? No es porque sea un Dios muy, ¿cómo se puede decir? Muy militar, que no hagas y no hagas. Simplemente porque Dios sabe lo que nos conviene. Simplemente porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Y si Dios sabe que cualquiera de nosotros aquí estamos amando más nuestro trabajo, estamos amando más nuestra casa, más nuestros bienes, no sé, cualquier vicio, cualquier cosa que nos esté deteniendo, tantas veces ha pasado que nos han llamado, que Dios nos hace llamados, que Dios nos llama, que Dios está presto a nosotros, pero nosotros, ¿por qué lo rechazamos? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso es algo malo lo que Dios nos ofrece? ¿Acaso es algo que nos va a hacer infelices? Cristo dice, vende eso y tendrás tesoro en el cielo.
Cristo dice, suéltalo. Deshazte de eso porque tú estás amando más a eso que a mí. Él te dice, ámame más a mí que a cualquier otra cosa. Y yo pienso, yo siento que cualquier otra cosa incluye todo. Todo. Incluso tu familia, tus hijos, tu esposa, tus bienes, tus carros, tus dinero, tus cuentas en el banco, todo lo que tú tengas. Todo lo que te impide venir a Él, Dios te dice en esta mañana, suéltalo. Porque si tú vienes a Jesús o tratas de decir, yo vengo a Jesús tal y como estoy, Él conoce nuestros corazones. Y cuando uno acepta a Cristo, lo debe de aceptar con el corazón. Porque si yo digo, yo me voy a entregar a Él y vengo a Él, pero en realidad es la presencia física lo que viene a Él, porque los sentimientos, ¿dónde están? Yo puedo estar aquí escuchando, puedo estar aquí aprendiendo un poco, se puede decir, pero si mi mente y mi corazón están fuera, ¿qué sentido tiene? Es mejor estar aquí 1000 veces, dice el salmista, ¿verdad? Que estar allá afuera. Pero si yo voy a venir físicamente y mi corazón y mi pensamiento están fuera, o los he dejado allá en el trabajo, o los he dejado porque tengo que pagar la renta, o estoy aquí y estoy pensando, ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar la luz? Y no he pagado la aseguranza de mi carro, y mi carro no prende, y mi carro necesita llantas. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Aquí o allá afuera? Y eso es lo que Jesús no quiere. Jesús quiere que uno venga, que uno sienta la necesidad de buscarlo a Él, que uno sienta el deseo de estar con Cristo, que uno sienta el deseo de ganarse la vida eterna. La invitación en esta mañana es que podamos deshacernos de todo, hermanos. Que podamos dejar las cosas mundanas allá. Vivimos en el mundo, es cierto, pero no somos del mundo, como dijo Jesús. Así que en esta mañana la invitación es que te deshagas de todo lo malo que puede obstruir tu relación con Dios. Que cualquier pequeñito detalle que tú tengas para que puedas estar con Dios, para que tú puedas heredar la vida eterna, Cristo lo quiere remover en esta mañana. Y quiere que tú tomes la decisión, porque Él no te va a obligar. Dios te llama. Te llama y te llama y te llama. Pero el día de venir a Él no es mañana. No es para la otra semana. Es hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida comprada. Porque no sabemos lo que puede pasar saliendo de aquí. Porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Así que Cristo te invita en esta mañana a que puedas deshacerte de todo lo que te impide venir a Él. Que puedas tomar una decisión y que esa decisión sea pronto. Vamos a terminar con un himno. ¿Cuál es el himno? No me acuerdo.
lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón, entrará el Salvador. Estoy enfermo y débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Amén. Sabes, hermano, no son cuántas cosas te impiden venir a Jesús. ¿Qué cosa te impide venir a Él? No son muchas. Es una sola cosa. Y en esta mañana te lo voy a dejar de tarea. Quiero que cuando te vayas de aquí vayas pensando eso. ¿Qué cosa me impide venir a Cristo? ¿Oramos? Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos en esta mañana estar delante de tu presencia, Señor. Al retirarnos de aquí, Señor, te rogamos de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre, humildemente que puedas seguir trabajando en nuestros corazones, que puedas llenar nuestra vida de bendición y sobre todo, Padre, que podamos ser bendición para otros. Que tus hijos al salir de este templo, Señor, vayan con la seguridad de que tú vas con ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en este día podamos regocijarnos en tu nombre y sobre todo hacer tu voluntad, Padre. Permítenos regresar por la tarde y seguir adorando y glorificando tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén.